Es en cuanto a estos libros, a los 1, 2, 3 estudiantes que iban a... ¿Walter salió? Ok. Que iban a comprar los libros, 3 acá y 1 más. Ustedes 3 han pedido, creo que Martín, Gustavo, Damián. Estos libros, el costo que consigue era de 36 pesos, entonces será de 3 cuotas para ustedes. Si pueden pagar 36 para tener el libro, mejor. El instituto no tiene que cubrir la deuda, pero si no, en 3 cuotas de 12 pesos cada cuota. Y Zulma es la persona que va a recibir el dinero. Zulma me va a decir cuando han pagado el primer cuota, y no hasta entonces recibirán el libro. Cuando Zulma recibe los primeros 12 pesos, por lo menos, me va a decir Zulma, Pastor Collins ahora puede dar al libro a Gustavo o a cualquier otro, incluso a Damián, por supuesto, dice, ¿no? Ok. Bueno, ahora esta noche quisimos primero terminar con los 5 puntos del calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo son así. Y algunos realmente llaman a esto, por lo menos uno de estos 5 puntos, hipercalvinismo, que significa calvinismo, o los llaman los calvinistas de 5 puntos. Es hipercalvinismo porque incluye una cosa de la cual no estamos nosotros de acuerdo, pero número 1, y esto sí estamos de acuerdo, es la depravación total del hombre. Depravación total del hombre. Si no estás de acuerdo con ese punto, estás más depravado que el resto de nosotros. Número 2 es elección incondicional. Elección incondicional. Número 1, depravación total del hombre. ¿Qué significa depravación total? Ok, totalmente corrompido, incapaz, el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, ¿no? Ok, elección incondicional significa que el propósito de Dios de elección, el propósito de la elección de Dios no estuvo condicionado por nada bueno o malo que hubiere en el hombre. Elección incondicional. Entonces la elección no tenía nada que ver con lo bueno o lo malo dentro de una persona. Y como ya hemos estudiado en la clase pasada, tenía que ver con el hecho de que Dios en su presciencia pudo ver el corazón de cada persona que iba y pudo ver de antemano que esa persona iba a responder positivamente al mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, y entonces Dios lo eligió. No tenía nada que ver con que él era más moral o mejor que otra persona, sino simplemente de una respuesta de sí.
Nada más, una respuesta. Cuando presentado el Evangelio, sí, quiero creer, como hemos dicho, porque la verdad es que aún la fe es don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Que después, punto número 3 en calvinismo de 5 puntos. Punto número 3 es el punto que solamente sostienen los hipercalvinistas. Los calvinistas de los 5 puntos sostienen también número 3, que es expiación limitada. Y es el punto del cual en el calvinismo nosotros diríamos absolutamente estamos en desacuerdo, y vamos a leer versos para sostener nuestra posición. Pero expiación limitada significa que la muerte expiatoria de Cristo era suficiente para salvar a todos los hombres, pero eficiente solamente para los escogidos o elegidos. La muerte, ellos dicen, la muerte de Cristo era suficiente para salvar a todos, suficiente para todos, pero eficiente solamente para los escogidos o elegidos. Entonces, cuando Cristo murió, Él pagó solamente, según esta posición, Él pagó solamente por los pecados de los elegidos. Vamos a leer los versos que ellos usan para sostener esta posición. Número 4, en los 5 puntos del calvinismo, es gracia irresistible. Gracia irresistible. Esto significa que el don de fe soberanamente dado ese don por el Espíritu Santo de Dios, no puede ser resistido por los elegidos. El don de fe es irresistible para los elegidos. Esto significa que la persona que es elegida por causa de que Dios sabía en su corazón que esa persona iba a recibir a Jesucristo. Realmente el punto tiene que ver más con el hecho de que la fe, otra vez, en Efesios 2:8, no es de la persona, sino es el don de Dios. Y entonces cuando la persona responde positivamente al Evangelio con un sí, quiero, Dios da el don de fe, y ahí la persona, y la verdad es que no entiendo el porqué de este punto, pero ¿por qué va a decir la persona después de decir sí, quiero creer, y viene el don de fe? No quiero. Que después, punto número 5, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y los calvinistas dicen entonces que aquellos que son regenerados y justificados perseverarán en la fe. Entonces su doctrina es que el creyente no puede perder su salvación. Ellos tienen el punto de vista nuestro de que no puede perder la salvación, aunque ponen un poquito para mí demasiado énfasis en el hecho de que son los santos que van a perseverar. Lo que entonces están diciendo es que ellos sí, no hay ningún creyente que realmente era creyente que no va a perseverar en la fe. Pero realmente nosotros diríamos más bien que es Dios que persevera
no el creyente, es Dios que guarda el creyente, así como Dios salvó el creyente, es Dios también que guarda el creyente. Y entonces, estamos de acuerdo con ese punto en cuanto a que nosotros no podemos perder la salvación, pero realmente en desacuerdo con el punto en que realmente no son nosotros, no son los santos que perseveran, sino porque los santos pueden ser infieles, dice en el verso que leímos, en 2 Timoteo 2, 12 y 13, que Dios, aun si nosotros somos infieles, Dios es fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, la perseverancia real, bíblica, no es de los santos, sino de Dios. Pero finalmente estamos de acuerdo de que el creyente no puede perder la salvación. El único punto de que estamos absolutamente en desacuerdo con ellos es punto número 3, y vamos entonces a enumerar por qué en un ratito. Pero primero vamos a intentar entender los 4 decretos eternos de Dios, o en cuanto a la expiación limitada o ilimitada. Y esa es la pregunta para esta noche. ¿Es la expiación limitada o es la expiación ilimitada? ¿Es que Cristo murió por todos o es que Cristo murió solamente por los elegidos? Y vamos a ver algunos resultados de creer en una forma o la otra forma. Porque hay creyentes que creen en las dos formas, como hemos mencionado. Pero 4 decretos eternos de Dios en cuanto a estas cosas. Número 1, el decreto número 1 es creación. Creación. Número 2, el decreto eterno de Dios número 2 es permitir la caída. Permitir la caída. Porque Dios sabía de antemano que los hombres, aunque Él los creó perfecto, sabía de antemano que iban a caer. Pero Él lo permitió. No lo hizo. Dios no forzó que ellos cayeran, pero lo permitió. Entonces, 1, creación; 2, permitir la caída. Otro, número 3, es hacer provisión para la salvación de todos. Número 3, hacer provisión para la salvación. Ok, número 4, entonces es elección. 1, creación; 2, permitir la caída; 3, hacer provisión para salvación; y 4, elección. Ahora, vamos a cubrir ligeramente 3 términos teológicos que tienen que ver con el orden de estos 4 decretos. Número 1, vamos a hablar primero, escriban 3 palabras. Primero, lapso. Estamos hablando de palabras griegas ahora. Lapso, L-A-P-S-O, significa caída. Lapso significa caída. Después, perdón, estos términos no son de griego, son del latín. Después, el término
infra significa después. Infra, I-N-F-R-A. Después, supra, S-U-P-R-A, supra significa encima de. Supra significa encima de. Y sub, S-U-B, significa debajo. Y ahora les voy a hacer volver loco, porque vamos a estos términos ahora. Primero, estamos hablando de, el primero será supralapsarianismo. Supralapsarianismo. Y el segundo va a ser infralapsarianismo. Y el tercero va a ser sublapsarianismo. Lapsarianismo sería la posición en cuanto a la caída. Porque otra vez, lapso es caída. Entonces, supralapsarianismo en los 4 decretos de Dios, supralapsarianismo pone elección primero. Elección primero, después creación, después permitir la caída y después hacer provisión para salvación. Pero en supralapsarianismo, ellos hacen provisión, ellos dicen que Dios solamente hizo provisión para salvación de los elegidos. Para ellos, entonces, ¿quiénes que hemos recién mencionado? ¿Quiénes son los de la posición supralapsarianismo? ¿Cuáles personas? En cuanto a las calvinistas, a los calvinistas. Esta es una pregunta para ustedes. Hipercalvinistas. Los calvinistas de los 5 puntos. ¿Ok? Supralapsarianismo porque dice elección primero, después creación, permitir la caída y entonces hacer provisión para la salvación de los elegidos. Después tenemos infralapsarianismo que pone creación, permitir la caída, elección y después hacer provisión para salvación. Y después sublapsarianismo. También en infralapsarianismo, la mayoría que creen en ese orden creen que la provisión es solamente para la salvación de los elegidos, generalmente, en esa posición de infralapsarianismo. Pero nuestra posición sería sublapsarianismo, y entonces la orden sería creación, número 1, permitir la caída, número 2, número 3, hacer provisión para salvación de todos, y después número 4, elegir o elección. Porque ahí en esa posición, porque Dios
en la eternidad hizo esos 4 decretos. Y entonces nosotros entendemos por entonces la posición de sublapsarianismo que elección siendo último en la lista de los 4, que primero Dios hizo provisión para salvación de ¿cuántos? Todos. Después elección. Ese es, y tengo que añadir que realmente Dios existe no en tiempo, sino en eternidad, que es, como hemos dicho, el cumplimiento de tiempo. Y entonces, realmente es muy difícil ponerle a Dios o pensar en lo que hizo Dios en cuanto a tiempo, como estamos haciendo acá. Más que todo, estamos de acuerdo con la posición de sublapsarianismo porque entendemos bien por esa posición de que hizo la provisión para salvación de todos y elección era de los que iban a recibir esa salvación. Pero aún señor Ryrie dice, él dice, yo tengo que decir que ninguno de estos esquemas en realidad confirman nada. Ni confirman ni niegan, sino que nos da más bien un entendimiento, el único entendimiento que nosotros queremos tener de nuestra posición de sublapsarianismo es que Cristo murió por ¿cuántos? Todos, no solamente por los elegidos. Ok, algunas afirmaciones importantes en cuanto a la pregunta. ¿Y cuál es nuestra pregunta esta noche? Sí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, pero ¿por quiénes? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por quiénes? ¿Ah? ¿Por quiénes murió Jesucristo? ¿Murió Jesucristo por algunos o por todos? Eso es la pregunta. Ahora, tenemos que decir que los que dicen que, los que creen como nosotros, por ejemplo, en la redención ilimitada, en esta posición, que entonces que Jesucristo, y vamos a leer versos para apoyar esta posición en un ratito, pero aún así, aunque nosotros creemos que Jesucristo murió por todos, esto no nos hace a nosotros universalistas. ¿Qué es un universalista? ¿Ah? Los que creen que todos eventualmente van a ser salvos son universalistas. El creer que Jesucristo murió por los pecados de todos, entonces la posición de la redención ilimitada no nos hace universalistas. Okay. No creemos que todos van a ser salvos, sino solamente que Jesucristo murió por los pecados de todos. Número 2. Estos son 4 afirmaciones importantes. Uno es lo que hemos mencionado. Número 2 es que todas las personas están perdidas, aun los elegidos.
los elegidos no nacieron sin esa naturaleza pecaminosa. No sé si ustedes se dieron cuenta de esto, siendo elegidos porque han respondido por fe a la salvación, entonces son elegidos. La elección te pertenece por ser uno que respondió positivamente a la gracia de Dios, pero no naciste salva o salvo, sino naciste perdido. Los elegidos aún están perdidos. Okay. Y no menos perdido que los no elegidos. ¿Entienden esto? No es que nosotros somos menos perdidos, menos necesitados. No. La verdad es que generalmente, si podríamos ver bien las vidas de muchas personas no salvas y contra las vidas de muchas personas que aceptaron a Jesucristo, diríamos que nosotros éramos más necesitados. Pero realmente todos son igualmente depravados, como hemos dicho. Número 3, cualquier que ha de ser salvo tiene que creer. Cualquier persona que va a ser salva tiene que creer. La elección misma no salva a una persona. Si Dios vio tu corazón, si Dios vio en su presencia que tú ibas a recibir a Jesucristo, y entonces Dios te incluyó en los elegidos, pero igual tú tuviste que creer. Fuiste salvo por fe. No fuiste salvo por ser elegido. ¿Entienden este punto y la importancia de este punto? Porque creer el opuesto, creer que uno es salvo por ser elegido, sería entonces estás haciendo que Dios hizo esta elección de antemano. Ya ustedes van a ser salvos, ya son salvos por elección. Y entonces Dios es injusto porque Dios no eligió a otros, entonces Dios está diciendo a ellos, ustedes no tienen otra opción de no ser salvos y hay que ir al infierno para la eternidad. Entonces Dios sería injusto. Pero Dios no es injusto porque Dios no hizo salva a la persona, Dios eligió a la persona que Él por presencia sabía que iba a recibir salvación, iba a creer, iba a poner su confianza en Jesucristo. Entonces, salvos somos por fe. Esto es claro. Juan, y vamos a leer algunos versos acá, en Juan 6, 3 versos en Juan 6, nos dice esto claramente. En Juan 6:37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Después en verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Puede alguno venir al Padre, a Jesús, sin ser atraído por Dios Padre? No. Entonces Dios es injusto porque Dios atrae. No, Dios atrajo otra vez las personas que en su presencia Él sabía que iban a responder positivamente. Dios, Romanos 1 y Romanos 2 hablan de este tema claramente, que Dios no tiene que, si la persona niega a Dios por la creación, si la persona niega la existencia de Dios, Dios no está obligado a presentarle el Evangelio de gracia, porque ya ha negado Dios en la creación. Y entonces
Dios no está obligado a llevar a esa persona, uno, que va a presentarle el Evangelio de la gracia de Dios. Aunque puede que esa persona escuchará el Evangelio, o puede que no. Pero si ya negó, entonces Dios, y en ninguna forma Dios va a atraer a esa persona a Jesucristo en la misma forma que Dios atrae a los elegidos, a los que Él sabe que van a responder. Tenemos que entender, esa es la gracia de Dios. Que Dios, estamos viendo cuán grande es nuestra salvación y de cuánto dependemos de Él para esa salvación. Porque nosotros ni aún podemos decir que, bueno, un día tenía esta idea de que yo iba a ir a Dios, y le estaba leyendo la Biblia. No, puede ser que tú no lo entendiste, pero Dios te estaba llevando, Dios te atrajo a Jesucristo. A cualquier persona que es salva, fue salva por fe, pero Dios atraía a la persona a Jesucristo por la gracia. Ok. Después, número 4 de las afirmaciones importantes es que algunas algunos pasajes de la Biblia relacionan la expiación particularmente con los elegidos. Y vamos a leer los 2 versos favoritos de las personas que creen en la expiación limitada. Punto número 3 de Calvino. Los 2 versos que usan, uno está en Juan 10, 15. Juan 10 y verso 15. Dice, Jesús está hablando acá y Él dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, ¿las ovejas son todas las personas o son las ovejas refieren siempre a los hijos de Dios? Hijos. Entonces, ¿no dice acá que Jesucristo pone su vida por las ovejas? ¿Dice o no? ¿Dice que Jesucristo pone su vida por los que no son ovejas? ¿Acá? Oh, pero Pastor Collins, yo pensaba que nosotros creíamos en la expiación ilimitada. ¿Por qué estamos leyendo estos versos? No quiero leer esos versos. ¿Podemos borrar ese verso de la Biblia? Una pregunta. Allá en ese verso, no dice, como hemos dicho, que Jesús puso su vida por las personas que no son ovejas, ¿no? No dice esto. Pero tampoco dice en ese verso que Él no murió por los que no son ovejas. Dice, por ejemplo, podría haber dicho Dios acá, yo pongo mi vida por las ovejas y por nadie más. Podría haber dicho Dios así, ¿no? Pero no lo dijo. Entonces, no dice Él que Él murió también por los no ovejas, pero tampoco dice que no. Entonces, no dice el uno ni el otro. Entonces, ese verso, si uno va a usar ese verso para probar como texto de probación de que, de este punto de vista de que Jesús murió solamente por las ovejas, está usando este texto en una forma ilegítima. Porque no aprueba ni la una posición ni la otra. Solamente este texto podríamos decir que dice claramente
que Jesucristo murió por las ovejas, ¿verdad o no? En cuanto a las no ovejas, el texto no dice, ¿verdad o no? ¿Verdad o no? Ok. Generalmente cuando pregunto quiero saber por lo menos que están todavía con vida. Efesios 5:25 es el otro verso que usan. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, el mismo argumento. Ellos dicen que porque Jesucristo dice que Él amó ¿a quién? A la iglesia, los salvos, los elegidos. Y entregó su vida por ella. No dice acá que Jesucristo entregó su vida por los que no forman parte de la iglesia, ¿no? No dice. Pero de nuevo, tampoco dice que no. ¿Me están entendiendo? No dice ni la una cosa ni la otra cosa. Entonces, usar estos versos como hacen los hipercalvinistas para decir que entonces la elección y ellos, los hipercalvinistas, el peligro de esa doctrina de hipercalvinismo y de la elección limitada es no evangelizar. ¿Por qué hay que evangelizar? Porque Dios ha elegido y también entonces otras personas van a ir al infierno y no podemos cambiar nada. Ellos ni tienen una opción. Este es el peligro de esta posición. Aunque tenemos que también añadir de que algunos que mantuvieron este punto de vista evangelizan. No todos. Entonces no podemos decir que todos los que mantienen este punto de vista son en contra de evangelismo. No todos, pero hay una tendencia por los que tienen este punto de vista de no evangelizar. Y obviamente, ¿por qué? Porque si todo ya es establecido. ¿Y para qué evangelizan si ellos están pensando entonces? Obediencia. Evangelizan porque la Biblia dice que debemos hacerlo, pero ellos no saben por qué. Realmente es así. Y en muchas de esas iglesias el evangelismo comienza a desaparecer porque no ven que la persona tiene la opción de decidir sí o no. Ok, ahora vamos a leer ahora los versos primarios que nosotros que usamos para decir que o los versos que realmente han dado definición a nuestro punto de vista. ¿Por qué creemos que la redención es ilimitada, que la expiación es ilimitada? ¿Por qué? 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, estos falsos maestros, como los falsos profetas que introducen herejías destructoras y niegan al Señor,
atrayendo sobre sí mismos destrucción, nadie defiende el punto de vista de que son salvos. Ni los hipercalvinistas defienden esa posibilidad de que está refiriéndose acá a personas salvas. Obviamente no está refiriéndose a personas salvas, sino no salvas. Pero dice, aún negarán al Señor que los rescató. ¿Ok? Primera Juan 2:2 es el otro verso. Si podríamos decir que hay dos versos claves, pero claves para nuestra doctrina de redención ilimitada, son esto, 2 Pedro 2:1 y 1 Juan 2:2, que dice, y Él, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora me van a preguntar, pero Pastor Collins, ¿cómo podría ser que los hipercalvinistas, qué hacen con ese verso? Que cuando viene ese verso, ok, decime, o si están escuchando y alguien está predicando, decime cuando venimos a verso 3, porque ya verso 2 no quiero oír. Ellos dicen más bien que cuando dice todo el mundo, cuando dice acá es la propiciación por nuestros pecados, algunos entendían que esto significa la suma total de los significa a los elegidos que vivían en Asia Menor. Entonces, cuando dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, porque la epístola que él escribió acá estaba dirigido a algunos que vivieron en ese lugar. Entonces ellos decían, bueno, nuestro significa por los pecados de ellos allá en Asia Menor, y los de todo el mundo son los otros elegidos en el resto del mundo. Obviamente no hay ninguna forma de averiguar con el apóstol con el apóstol Juan, si eso era lo que él intentaba. Otros piensan que cuando dice la propiciación por nuestros pecados, nuestro significa los pecados de los judíos, y todo el mundo significa que el mundo de los gentiles. Pero otra vez, el apóstol Juan desafortunadamente no está aquí para que podamos preguntarle si eso fue el caso. El sentido obvio, directo y también literal de las palabras es que Juan está diciendo claramente nuestros creyentes, porque él está refiriéndose a creyentes, nuestros y a todo el mundo, significa simplemente todo el mundo. Ok, no tengo tiempo para leer los otros versos, pero los voy a dar. 1 Timoteo 2, versos 3 a 6. 1 Timoteo 2, 3 a 6. 1 Timoteo 4, 10. Hebreos 2, 9. Juan 3, 16. Hechos 17, 30.
Ok. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tarde comenzamos? ¿5 minutos tarde? Vamos a ir 5 minutos tarde entonces. Ok, algunas consideraciones teológicas acerca de esa doctrina que estamos hablando. ¿Cuál es la pregunta esta noche? ¿Por quiénes murió Jesucristo? Ok. No, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta esta noche? Esa por lo menos era mi pregunta. Ok, número 1. La predicación universal del Evangelio. Los que dicen que, como nosotros, que tenemos como nuestra idea que la propiciación es ilimitada, que es solamente la única idea entre las dos que es bíblica, que es ilimitada, alegan que para poder predicar el Evangelio a todos, Cristo tenía que morir por todos. Y esto realmente es bastante obvio. Y como Martín dijo, pero ¿por qué lo hacen? Si Cristo no murió por todos, ¿por qué predican a todos? Y no saben. Nosotros sabemos por qué predicamos a todos, porque Cristo de verdad murió por todos. Ahora, los otros, los del partido de la redención limitada, dicen que el valor de la muerte de Cristo la muerte de Cristo pierde valor si Él murió por todos y algunos no son salvos. ¿Entienden? Dice, bueno, pero esto detrae del valor de la muerte de Cristo. Si Él murió por todos, ¿cómo puede ser que no son salvos? No, y la verdad es que todo lo opuesto. No, eso no se pierde algo del valor, sino que realmente se destaca el valor de la muerte de Jesucristo, porque ahora la responsabilidad está elevada. La responsabilidad del hombre es el asunto, porque cada persona, nosotros podemos decir a cada persona, mira, ya todo tu pasado, todos tus pecados son absolutamente pagados. No hay nada no hay una barrera entre ti y Dios. Y nuestro evangelismo, nuestro mensaje es muy claro entonces. Se destaca el valor de la muerte de Cristo porque eso es exactamente nuestro mensaje a los perdidos. Mira lo que Jesucristo hizo por ti. Entonces, nuestro mensaje tiene mucha fuerza, mucho poder porque Cristo murió por ti. Si no fuera así, ¿cómo podríamos ir realmente? ¿Cómo podríamos decir, Cristo tal vez murió por ti? Pero no estoy seguro si Él lo hizo o no. Ahora, si tú lo aceptas, sí. Pero si lo niegas, no. ¿O qué evangelio fuerte? Otra objeción que tienen es que en nuestra posición de la redención ilimitada, ellos del otro partido dicen que, bueno, entonces que los pecados tienen que ser pagados 2 veces, que Jesús los pagó y después la persona misma tiene que pagarlos en el juicio. Pero se equivocan. Cuando en el juicio, el juicio no es contra pecado. Los pecados ya fueron juzgados en Jesucristo. En el juicio del gran trono blanco no son juzgados los pecados. La condenación, dice en Juan 3:17, es ¿qué? Y 18 es ¿por qué? Por no creer. Por no creer, no por pecados.
El juicio viene no contra pecados, porque el juicio del pecado ya está. El juicio es contra incredulidad. Ok. Cristo murió por todos, entonces eso, y la verdad es que eso nos anima en nuestro evangelismo. Creo que la mejor frase, la cosa que siempre queremos comunicar es que Cristo, y estar seguro de decirlo, Cristo murió por ti. Eso es, y con estar quebrantado muchas veces. Deja que Dios te quebrante en ese momento para que la persona pueda ver que el amor de Dios a través de ti, Cristo murió por ti. Que redención entonces ilimitada. Señor, bendice estas palabras en nuestros corazones. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.